Me comentabas esto del el censo en México de mestizos e indígenas y, claro, yo como español, ¿no? Como que no tengo esta concepción de separar las poblaciones en, no sé, bueno, igual sí que seguro que tengo un montón de prejuicios ahí Ya, implícitos, pero la cosa de decir, esto es mestizo, no es mestizo, ¿no? ¿Cómo es culturalmente o socialmente, no sé, cómo es la percepción del tema del mestizaje en México? muy complicado. O sea, el tema del mestizaje es un problema. O sea, gran parte de la importancia de este proyecto es que, a ver si el mestizaje entre los neandertales y los Homo sapiens, pues algunas consecuencias tuvieron que todavía existen, ¿no? O sea, en nuestra salud o lo que sea, pero el mestizaje que ocurrió entre México y España, me voy a referir por Sí, sí, es facilidad, me voy a el... referir a México y España, ¿vale? Vale. Tiene consecuencias que todavía las vivimos actualmente. O sea, socialmente en México el concepto de mestizaje pues ha sido un concepto problemático, porque claro, después de 300 años de colonia, te independizas. ¿Y ahora quién eres? Porque antes de esos 300 años eras algo completamente, eras otra cosa, ¿no? Y Mm. entonces ahora, Ha habido un cambio también en la ¿cómo te población, claro. identificas? ¿Cuál es tu identidad? ¿No? Mm. Entonces, bueno, creo que sí fue en el siglo XIX, siglo XX, que empieza este concepto de mestizaje como una forma de unificación, de darnos una identidad, ¿no? De decir, bueno, pues somos un país mestizo. Vale, bien, eso ¿Qué unifica significa? tal, pero ¿qué significa exactamente? Pero entonces, ¿qué hacemos con la población indígena? Mm. Que todavía es una población significativa, o sea, bastante grande, que quedan fuera. Claro, Entonces, ya tú no están en esa identidad, ¿no? no eres parte de esta identidad, ¿sabes? Entonces es una población que ha quedado marginada. Y luego la africana, ¿dónde quedó? O sea, a mí nadie, en mi historia, en el colegio, nadie me habló Del aspecto sí, de la de la influencia participación africana. de la influencia africana. O sea, eso yo lo he ido sabiendo después, pero no es algo que en el colegio te lo Mm. digan, ¿no? Y claro, o sea, hasta el 2021, hasta 2021, hace cuántos, 3 años, 4 años, en el censo se reconoce a las poblaciones afrodescendientes. O sea, imagínate cuántos años han pasado Sí, sí, sí. para reconocer que hay gente con ascendencia africana en México. Oye, y os aprovecho a preguntarte precisamente sobre eso. ¿Qué sabemos de esa influencia africana? ¿Cómo fue? ¿Qué sabemos históricamente? Pues sabemos que, no sé, históricamente sabemos que iban principalmente como esclavos, aunque se sabe también que había casos en los que no todas las personas africanas eran esclavos, pero en general iban como esclavos. Entonces, claro, ahí ya van con un estatus social diferente, ¿no? Y luego ya también empezamos a hablar sobre este tipo de incentivos, como que hay un término, ¿no? Que se llama hipergamia, que es un término biológico que quiere decir que, por ejemplo, una mujer tiende a reproducirse con alguien de una posición socioeconómica más alta, Ujú. porque es básicamente, o sea, por ejemplo, en este caso las mujeres africanas tenían un incentivo para reproducirse con alguien, con un indígena, por ejemplo, porque sus hijos iban a ser libres, no iban a Mm. ser esclavos. Entonces si me entiendes, hay un Sí, sí, incentivo sí. social Sí, sí. eh, y eso es una implicación biológica, ¿no? Porque hay una Pero, claro, reproducción. sí, pero ¿y ese incentivo social, no sé, es por darle la vuelta, pero de un hombre hacia una mujer, es decir, ese hombre africano con una mujer indígena también tendría ese incentivo, ¿no? Sinceramente, si te digo la verdad, históricamente no lo sé exactamente cómo funcionaría. Sé que había un sistema de castas, que luego también mucha gente dice que no, historiadores dicen que realmente ese sistema de castas no era tan estricto, o sea, era más de papel, Mm. digamos, que de De tal, acto, ajá, ¿no? de acto, pero bueno, también hay otras personas que sí hablan de que sí había unas restricciones muy fuertes, ¿no? O sea, una mujer europea no se podía Ir eh, con... ir con un africano o con un indígena, en principio, ¿no? Mm. Luego, oye, Habría casos, ¿no? habrá Pero sí, casos sí. porque, en fin, ¿no? Pero eh,
Sí, pero que quizás no era lo común o por las dinámicas sociales no es lo que se producía, básicamente, ¿no? Exacto. Entonces, claro, aquí ya estamos hablando de un mestizaje que básicamente tiene una base reproductiva y ahora lo que queremos ver es esa base reproductiva, cómo funcionaba en un contexto donde hay una estratificación social tan fuerte, ¿sabes? Porque había estatus, o sea, había el peninsular, que era el europeo, que tenía el estatus más alto, luego era el europeo, que ya habían, o sea, que era europeo genéticamente porque era hijo de europeos, pero que ya no había nacido en la península, había nacido allí en México, ¿no? Entonces eso ocupaba el segundo lugar. Luego estaba los mestizos, pues porque ya llevaban cierta sangre, ¿no? Europea, luego estaba el indígena y luego estaba el africano. O sea, es una estratificación y es que lo peor de todo esto es que aunque no lo queramos aceptar o aunque no lo queramos ver, es que esto sigue existiendo en México. Yo hablo de México porque soy de México, pero estoy seguro de que se extiende a toda Latinoamérica, ¿vale? Y entonces eso es lo que te decía. Sí, que eso permea la sociedad, ¿no? Esa concepción de estatus, de esto es mejor, esto es peor. Exacto. O sea, es un tipo de racismo, básicamente. Sí, o sea, eso existe actualmente en México, o sea, está en los trabajos, de hecho hay encuestas, ¿no? A personas y sí, la mayoría de la gente ha vivido cuestiones de discriminación, de racismo. Está estudiado que entre más moreno seas, tus trabajos son más inferiores y por tanto menos paga, ¿no? Y entre más blanco seas, tienes mejores trabajos con mayor paga, ¿sabes? Eso existe ahora, mientras hablamos, existe todavía en México, ¿sabes? Entonces es un problema que no es culpa tuya, no es culpa de ningún español actual, ¿me entiendes? Eso hay que entenderlo, pero es una consecuencia de ese encuentro que sucedió hace 500 años y entonces es algo que yo como bióloga puedo entender lo que sucedió hace 500 años y sucedió, como dije al principio, lo que tenía que suceder cuando se encuentran dos poblaciones. Y eso lo puedo entender y tal, pero lo que no podemos hacer es permitir que las consecuencias de eso, 500 años después, sigan existiendo, ¿sabes?